sólidas y son sostenibles, porque no tienen que ver con los algoritmos. Tu estrategia no tiene que ver con el algoritmo. Si tú tienes claridad en el centro de quién eres, de lo que ofrece tu empresa, de cómo tu equipo está creando y está generando, no importa que un día sean lives y otro día sean reels y otro día sean TikToks y otro día sean funnels. Tu mensaje es claro. Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast. Yo soy Yani y hoy de invitada especial tenemos a Caro Meloni, con quien ya estuvimos platicando en el último Meetup, ahí nos conocimos, pero bueno, esta vez que vamos a entrar un poco más en profundidad con lo que ella está haciendo porque trae varios temas aquí interesantes, así es de que les sugiero que se queden hasta el final del episodio porque estoy segura que les va a gustar muchísimo. Pero antes, y muy importante, ya saben, como siempre, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Muchas gracias por todo lo que hacen, porque este proyecto siga adelante. De verdad que sus views, sus likes, sus comentarios, todo nos sirve muchísimo. Muchas gracias también a nuestro querido patrocinador RSS, con quien, por cierto, estamos ahí fabricando unas sorpresitas, estén muy al pendientes porque les va a gustar. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, también tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Ahí se pueden enterar de todos los proyectos que tenemos y de toda nuestra agenda a lo largo del año. Por cierto, acaba de pasar un GG Talks virtual, que fue una charla en vivo en Instagram. Vayan a verla, ahí está en nuestro perfil. Y vienen muchas otras cosas más muy interesantes. A lo largo del año, como les digo, tenemos ya varios proyectos, entonces ahí están pendientes de lo que vaya saliendo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla. Caro, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, no, pues un placer, muchas gracias. Yo encantada de poder venir y platicar y conversar de todas estas cosas. De todas estas cosas que van a ver que están bien padres. Bueno, les voy a leer un poquito de la bio de Caro, nada más como para que se enteren de unas cuantas cosas de lo que ella hace, porque seguro hace mucho más, pero ya de eso la vamos a seguir confesando aquí en la plática. Caro Meloni tiene más de 10 años de experiencia en marketing y publicidad digital. Ha trabajado con marcas como Samsung, Ford, Activia, Lala, 161, por mencionar algunas de las más reconocidas. Hace tiempo se dio cuenta del hueco y la necesidad que existe de crear estrategias de marketing digital adecuadas para marcas locales y para pymes. Así que se decidió a ponerse al servicio de todas estas. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales y maestra en Negocios Digitales. Cuenta con diplomados y especialidades en marketing estratégico. Le encanta el desarrollo personal y la espiritualidad. Pasa mucho tiempo estudiando al respecto y practicándolo para luego aplicarlo en los procesos de Grow Lab, que por cierto, esa es una de las cosas que queremos platicar. Y también disfruta caminar y descubrir sabores, lugares y personas. Ama la música, la luna, y su perrita Jack Russell ya se ha vuelto parte de la nómina de Grow Lab. Esa me encanta y me vas a explicar cómo. También es host de un podcast de astrología muy interesante, por cierto. También de eso vamos a hablar, el cual se llama Beats Astral. Y si quieres conocerlo un poco más, te invitamos a que vayas a su página web. Está como caromeloni.com. Y bueno, pues ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a empezar por la plática. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, vamos a ser muy profesionales y vamos a empezar por la parte laboral. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia laboral. Ya mencionamos, ¿no? Que tienes experiencia y estudios sobre marketing, pero muy enfocado también a la parte de publicidad y que encontraste ciertos huecos ahí. Cuéntanos un poquito sobre esto y cómo ha sido el proceso para llegar a lo que hoy es, pues, Growlab. Pues mira, todo comenzó Ajá, una linda mañana. en la mañana.
No, yo, desde que yo estaba en la universidad, como que yo sabía que quería estar en tema de marketing y publicidad. Entonces, cuando llegó el momento, por ejemplo, de hacer el servicio social o las prácticas profesionales, busqué que fuera como en esos campos para comenzar a forjar o formar un poco de camino, ¿no? Y yo me acuerdo que mis prácticas las hice en TV Azteca haciendo minuto a minuto de los Ah, noticieros. O sea, un ajá. minuto a minuto es, para los que no saben, es como de que, por ejemplo, el noticiero empieza a las 6 y entonces de 6 a 6:01, ¿qué es lo que pasó en ese minuto, ¿no? Y entonces como que lo vas poniendo en un Excel. De 6:01 a 6:02, ¿qué es lo que pasó en ese minuto? Y eso, o sea, como hacer eso, nos permitía formar los bloques para saber cuándo insertar la publicidad, en qué momento había Ok. más rating y en qué momento no, y así. Entonces yo hacía la barra deportiva y hacía los noticieros. Y eso, o sea, como tener el conocimiento del software, del rating y tal, fue lo que me abrió la puerta a después poder trabajar con una agencia de medios en ese momento tradicional. Bueno, algo importante es, yo soy de Ciudad de México y Ujú. tengo casi 5 años viviendo en Guadalajara. Entonces, o sea, por eso es como todo este contexto. O sea, cuando estuviste estudiando y cuando estuviste teniendo tu servicio social en TV Azteca, estabas en la Ciudad de México. En Ciudad de México, sí, Ujú. todo, o sea, toda mi información y gran parte de mi experiencia ha sido en Ciudad de México. Entonces, entro a esta agencia de medios global, que pues eran medios tradicionales hace como 12 años, Sí. y como al año comenzó a formarse un equipo que les decían que los de digital, y eran como 3 personas de que yo no sabía Ujú. qué hacían, pero hacían cosas como cool, se veían ahí como muy frescos en sus Y escritorios, usaba Flash. usaban Flash, o sea, estaba así de que Ah, loco, yo no tenía ni idea de lo que hacían, y yo me acuerdo que yo le decía, o sea, como que yo me acerqué a los coordinadores y les dije, es que, ¿qué hacen? Explíquenme, porque a mí me interesa saber, porque yo creo que yo quiero estar en su equipo. Y entonces, pues en ese momento yo era una morrita recién egresada y me dijeron así que, claro, nosotros también ya habíamos visto que, pues eres talento, que no sé qué y no sé cuánto. Lo que hacen las agencias de medios es contratar los espacios publicitarios en los distintos medios, ¿no? Entonces, por ujú. ejemplo, todos los comerciales que ven en la tele o en el radio o los anuncios en el periódico, que bueno, ya cada vez hay menos físicos, eh, pues se contratan desde esta central de medios. Y en ese entonces digital no era como es hoy, o sea, en ese entonces había muchos sitios especializados y vendías por impresión. Y entonces como que Ujú. lo que querías era tener mucho tráfico, así de que sí, 300,000 vistas en esta página y entonces pues eso te da más alcance y vendíamos, o sea, se vendían los banners, ¿no? Los distintos formatos de banner y tal. Entonces así fue como comencé en digital. Y después de esa agencia me cambié a un grupo de medios digitales. Entonces en lugar de comprar los espacios publicitarios, eh, como hacíamos contenido especializado, eran medios digitales de nicho, digamos. O sea, uno especializado en tecnología, otro en wellness, que ese me tocó Muy lanzarlo, segmentado. súper segmentado. Entonces, más bien ahí la estrategia fue diferente, porque lo que comenzamos a hacer, y es que eso está bien padre, porque pues me tocó como el inicio de un montón de tendencias, o sea, lo que comenzamos a hacer fue content branded o native, contenido nativo. Entonces yo iba Ujú. a las marcas y les decía, a ver, nosotros tenemos toda esta plataforma, ¿qué necesitas de nosotros para explicarle a tus usuarios? Entonces, por ejemplo, todas estas marcas de tecnología que mencionaste nos prestaban los teléfonos, las computadoras, los coches, y nos decían, queremos explicar esta función. Y nosotros decíamos las reseñas, los tutoriales, contenidos específicos, etcétera. Entonces, así es un poco como del camino. Y después, cuando decido eh, hacer la maestría justo en negocios digitales, pues tuve que salir de ese trabajo para ir a terminar la maestría a pues, otro país. Y ahí conocí a alguien en la maestría que me ofreció venir a Guadalajara a dirigir una estrategia para 161, que 161 es una marca de bolsas de lujo española. Y en ese Ujú. momento querían abrir mercado en Estados Unidos a través de una estrategia digital. Pero su agencia, o sea, como la agencia con la que tenían este convenio y tal, estaba aquí en Guadalajara.
Y a mí, la neta, Guadalajara como que siempre me ha llamado la atención, o sea, desde que trabajaba en la agencia y así, porque yo me acuerdo que veía, de repente llegaban proveedores y llegaban súper así de que top, y eran de Guadalajara, y yo decía, pero ¿cómo mexas están haciendo esto? Porque muchos de los otros proveedores, por ejemplo, en las agencias de medios o tal, son Ujú. de Austria o de República de Checa o cosas así, y decía como, o sea, estos mexas están haciendo una onda Ajá. igual, de repente yo sentía que Guadalajara era como o sea, como un lugar donde hay mucho diseño, donde hay mucha creatividad. Comencé o sea, como que me comenzó a llegar información de todo este como clúster tecnológico por el que de repente apuestan, y yo decía, y cuando me ofrecieron la dije, ay, claro, sí quiero ser parte de eso. Y después casi llegando conocí la comunidad de Geek Girls, Ujú, y dije, ujú. wow, qué increíble, ya soy Sí parte de, hacen cosas. y hacen cosas chidas. Sí. Yo ya estoy aquí en eso. Entonces, esa es un poco como la historia. Ahora, cuando llego a Guadalajara, pues también el contexto es súper diferente. O sea, aquí no están esas marcas grandototas, porque esas marcas grandototas, pues casi Ujú, están en Ciudad de México o en ciudades más grandes. ujú, Y aunque algunas de las agencias sí tienen como presencia aquí en la ciudad, no es la más. ujú. Y me comencé a dar cuenta de que la agencia en la que yo trabajaba, pues también llegaban muchos clientes como decepcionados, frustrados, desilusionados, sintiéndose estafados, así como Ujú. una lista de pesares, Sí, sí. porque ya les habían cobrado, no sé, 300,000 pesos por hacerles una página que ni había quedado, ni les funciona la tienda, ni saben cómo usarla, pagan, no sé, 20,000, 50, 80,000 pesos al mes para que les ejecuten temas de redes sociales, publicidad, etcétera, y no ven resultados, y entonces ya, o sea, es un camino como bien específico porque dicen, ok, sí tengo que estar en digital, Ujú. puesto, yo sé que no sé, entonces voy con Voy una y busco agencia, una agencia. Ajá. y entonces la agencia, pues seguramente que es la experta, me va a decir y me va a dar guía. Hasta ahí todo bien, hasta que digital no es No. así. O sea, digital no es nada más así como de, sí, vamos a publicar en redes y Te hago una cartera de 3 posts a la semana y una historia y un videíto y listo, ya, ¿no? O sea, pues no. no, o sea, digital es un mundo. Y entonces, y de repente también con toda esta eh, pues yo creo que sí es democratización de toda la información que existe y de que todo, o sea, es como, y entonces vende un montón de cursos en línea y sale una nueva red que es TikTok y entonces ya todos están haciendo Ujú, cosas por ahí y entonces como demasiado y las empresas dicen, ah, sí, TikTok, ahora quiero estar en TikTok. Y entonces, ujú. y esto que vendan Ah, los sí, ahora cursos, tengo que hacer videos, ahora tengo que y hacer así tengo que coreografías. hacer. Y entonces ahora son funnels y ahora son no sé qué, pero y luego los Ajá. funnels no son funnels porque no se los venden con nombre de funnels, ¿no? Y entonces Ujú, lo compran todo y después, nada, ¿no? Te digo, esta decepción, ujú, dicen, ya no quiero nada, cancelan lo que están haciendo con las agencias o con el freelancer de confianza y pasan algunos meses y se dan cuenta de que sí necesitan estar en digital. Y se dan cuenta de que sí necesitan darle vida a sus redes sociales o a su sitio, o etcétera. Y entonces dicen, ok, pero ya vi que 80,000 pesos no es algo que voy a poder sostener y que tampoco me ha resultado. Lo voy a hacer yo. Y entonces muchas veces van a plataformas como Platzi, Creana, Doméstica, no porque esté mal ir a educar de esas plataformas, pero a veces es como todo tan revuelto que como no hay un orden, entonces dicen, ay, sí, hago esto y eso que están haciendo es un cachito de todo lo que podrían hacer o ujú. como de todo un ecosistema y sigue siendo insuficiente, pero porque no hay como esta dirección o como Ujú. La como esta estructura, ruta. una base, o bueno, la estrategia tal cual, la estrategia Exactamente, la adecuada estrategia. para su mercado. Totalmente, porque además o sea, muchas veces confundimos acciones con estrategia. O Ujú, sea, dentro de redes sociales hay estrategias, pero lo que hagas en redes sociales debe responder a algo más grande, ujú. ¿sabes? Entonces, No, es las redes sociales es solo como una parte. un cachito, ajá. Ajá. No No es la estrategia. no es la estrategia. Y a lo mejor sí es tu mejor canal de venta, tu Instagram, pero pues
se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, bueno, se documentan y se informan en estas plataformas, se dan cuenta de que no es una onda de que, ay, pues sean como 2 horas al día. No, ya dicen así como de, no, pues sí hay que invertirle más tiempo. Y si quiero luego hacer videos, tengo que editarlos, y qué voy a decir en los videos, entonces ya tengo el cerebro quemado, bye. Y entonces dicen, voy a contratar a alguien, pero ya sé que la agencia de 80,000 pesos al mes no, voy a contratar a alguien distinto. Y entonces lo que es que como tienen toda esta frustración, dicen, no, solamente 10,000 pesos. Y entonces se vuelve un presupuesto súper limitado en el que tampoco puedes hacer tanto. Ujú, ujú. Sí, o espera que, o sea, realmente alguien por 10,000 pesos, pues no te puede hacer todo lo que conlleva a desarrollar un proceso completo de para este nivel. Totalmente. Y esa es otra que también noté, o sea, como dicen, pues es que le pago 8,000, 15,000, 50,000 pesos al mes, pero pues solamente publica en redes sociales y me hace videos y no hace publicidad o no hace no sé qué, o sea, ¿sabes? Como no hace la página, no hace la tienda en línea, no sé, es como, pues no, con tus 5,000 pesos no te alcanza para todo eso, Sí, y ¿sabes? luego, además, como si hacer videos, bueno, depende de qué videos, ¿no? Pero realmente también tiene, digo, puedes hacer un video X y ya ahí está, ¿no? Ya tienes un video, pero si de verdad quieres que las cosas funcionen, pues tienes que también planear tus videos que sean congruentes con tus posts estáticos, que sean congruentes con, entonces, pues sí, o Claro, sea, no, responde, es lo que te digo, que responde a algo mucho más grande que debe ajá, estar alineado con los mensajes clave de tu empresa, que debe de estar alineado con incluso con tus objetivos comerciales, ¿sabes? O sea, y muchas veces es como de, entonces me di cuenta de que eso era lo que faltaba. O sea, por un lado, o sea, como aterrizar mucho a los clientes de muchas formas, porque agencias también, o sea, hay agencias buenas, malas, chiquitas, grandes, glamorosas, austeras, lo que tú quieras, pero la onda es también encontrar la agencia adecuada para ti. Y si tú no ujú, tienes claro como empresa o como emprendimiento cuáles son esos objetivos, y entonces dices, no, pues seguro la glamorosa que cuesta 80,000 pesos al mes es la que se va a rifar, a lo mejor no, a lo mejor tú le quedas corta a esa agencia, o al revés, eres una marcototota que va con una agencia petit y entonces la agencia sale sobrada de todo el volumen que tú necesitas. Y entonces por eso se me ocurrió Grow, porque dije, es que ahí hay un hueco importante en el que necesitamos, mira, los directores o dueños de empresas, la neta es que no necesitan saber cómo hacer anuncios y no necesitan saber cómo hacer reels o ponerse a hacer reels, pero sí por supuesto necesitan que no. tener claridad en, o sea, si eso es un camino viable para que su negocio pueda crecer, para que su negocio pueda generar ventas y cómo lo van a hacer. Entonces, eso es un poco lo que les explico y lo que les enseño. Y la verdad está padre porque, pues, o sea, es valioso para las empresas tener como esta educación, les da mucha claridad. Y a mí también al momento de ofrecer mi servicio, como no ejecuto, o sea, yo jamás me voy a poner a hacer tu contenido, ni tu publicidad, ni me voy a poner a escribir tu blog, ni a hacer tus reels, ni a hacer tu podcast. No, no, no. Eh, Te voy a dar la línea y vamos juntos y después a lo largo del Ujú. año vamos teniendo como checkpoints para ver si está funcionando o no. Y si no está funcionando, pues hacer como ajustes adecuados o no. Y eso me permite ser neutral, o sea, me permite ver sin puntos ciegos que sí, que no está funcionando. Porque muchas veces, ese es como el punto que quería decir hace rato, las agencias se pierden en la operación y es normal. O sea, por mucha estrategia que quieran hacer, hay puntos ciegos cuando el cliente tampoco tiene la información y tampoco tiene claridad de qué es lo que va a ejecutar. Y entonces se pierde mucho tiempo explicándole al cliente. Y entonces en lugar de crear una estrategia que esté padre, como que pierdes muchos meses explicando y probando, ¿no? Ya con el escepticismo de que estoy dolido porque invertí un montón, ¿no? Y no me funcionó, sí. Y no me Sí, funcionó. Y entonces eso por un lado, y se pierden en la operación y entonces se hace como más largo el camino. Por otro lado, si yo soy una agencia que tiene fuerte el equipo, por ejemplo, de pauta o de publicidad,
no sé, en generación de leads, no sé, sí, generación de leads, ¿no? Que te lleguen conversaciones calificadas. Pues obviamente yo voy a empujar a que tus acciones generen conversaciones calificadas. Pero a lo mejor eres una chava que está emprendiendo, no sé, joyería o eres un pastelero cuya capacidad operativa no es para que le lleguen 80 conversaciones al día. Y llego con esta Ujú, agencia que está especializada en eso y que la agencia dice, estoy especializada en dar resultados. Claro, está ujú. dando resultados, pero a lo mejor no los que tú necesitas. Exacto, Y sí. entonces a veces pasa también al revés. A lo mejor soy una agencia que tengo fortaleza en diseño y Ujú, entonces, claro, se tiene que ver increíble todo, ¿no? Y entonces van con las inmobiliarias y toman fotos espectaculares, ángulos super pro, se ve padrísimo todo el Instagram y el Facebook y no se genera un solo lead. Y entonces es como, pues no es que sean malas, es que no estaban con los clientes adecuados, ujú. Sí, ¿sabes? sí. Entonces, y al tener fuerte, por ejemplo, mi equipo de diseño, obvio, lo que yo voy a defender es el diseño. Y Ujú. entonces se vuelve como un círculo vicioso de, no, pero es que no estoy teniendo resultados. Y la agencia, pero es que tenemos que invertir más en fotografía, es que tenemos que Ujú. invertir más en, ¿sabes? Y entonces se Sí, vuelve así sí. como, están embotados ahí los dos y no tiene que ver con que uno sea necio y el otro no haga bien También. el trabajo, pero los dos están siendo necios, exacto, Sí. Sí, ¿sabes? mira, identifico perfectamente lo que dices porque, bueno, yo tengo, soy diseñadora, tengo experiencia como en varias agencias de aquí, de Guadalajara, de las más importantes también, y bueno, esta es una conversación de todos los días, ¿no? Y le digo conversación por no verme mal y decirle discusión, porque sí llega a ser discusión. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que igual que yo, igual que tú, empecé cuando todo esto era de lo que le llamábamos tradicional, ¿no? O sea, antes de lo digital. Igual un día salió el departamento de digital y dije, ah, mira, como que se ve interesante. Pero en este camino, que realmente, pues no es tan largo, o sea, parece que sí, pero no es tan largo, hay todavía un montón de huecos y un montón de espacios vacíos que nadie entiende o que unos entienden de una forma y otros entienden de otra. Entonces Claro. sí, o sea, realmente creo que el principal problema es que todavía, y sobre todo en ese momento, todavía realmente nadie sabía exactamente, nadie había encontrado el hilo negro del asunto. Y pasaba justo eso, que las agencias de diseño, como agencias de diseño que son, nos preocupábamos mucho por la parte estética y sí, o sea, podrían salir piezas hermosas, pero que no carecían de una estrategia. Y entonces fue cuando se empezó a mover todo este rollo de la estrategia, porque además el mundo digital es tan grande que obviamente tenías que ser como mucho más enfocado en tu target, pues en tu segmento. Y era algo que se tuvo que aplicar y descubrir a lo largo del camino en el que todos aprendíamos cómo estaba funcionando esto de el mundo digital y la publicidad digital. Sí, totalmente. Son cosas que se aprenden sobre la marcha Ujú, y que a menos que seas una marca que tiene así recursos muchísimos, o sea, mucha, ujú, mucha, lana, pues sí tienes que ser cuidadoso con lo que ejecutas y sí tienes que ser ujú. puntual en eso que esperas y cómo lo vas a ejecutar para sacar el mayor provecho posible, porque yo sé, o sea, inviertes 10,000 pesos y a lo mejor pues, son 10,000 pesos que estás sacando con mucho esfuerzo de otro lado. Entonces, lo importante sí también es como que ese recurso reditúe, ¿sabes? Ujú. Entonces, sí, ese es un poco el camino de el esquema, o bueno, de cómo ha sido mi trayectoria en merca y publicidad. Sí, sí, y bueno, y entonces, a partir de que tú encuentras esa necesidad, ves la oportunidad de desarrollar el proyecto. Sí, y sabes también, Ujú, primer meetup de Geek Girls al que fui, que fue, ujú, fue uno que hicieron en Mutuo, ujú. Antes del de pandemia fue ese, antes me del de acuerdo. pandemia. Ajá, Ajá. sí, porque el de pandemia fue ya virtual y ese fue así como muy, de hecho,
fue chiquito y todo ese rollo. Pero sí, el último presencial antes de que llegara pandemia fue ese mutuo. Ujú. Fui a ese, fue cuando conocí la comunidad Mm. y me explicaron esta dinámica de, pues sí, te dan una charla, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo fui y hablé de contenido consciente, que ahí Mm. fue cuando dije, ah, sí, porque, bueno, ahorita te cuento esa parte. Pero entonces fui a hablar de contenido consciente y les explicaba, y yo veía la cara de todas las chavas que decían, es que no entiendo, o sea, ¿De y qué en me dónde está voy a hablando? aplicar todo esto, o sea, cómo se come. Y después la chava que iba, o sea, que fue después de mí, Ujú. comenzó a hablar de métricas, hasta sacó un Excel y de KPIs y de cómo hacerle y ta, ta, ta. Y yo volteaba y veía la cara de todas que era como de, "Ah, no estoy entendiendo, o sea, está padrísimo, pero no tengo idea de cómo No hacerlo". entiendo, no entiendo parte uno, no entiendo parte dos, fueron. Exactamente. Entonces dije, no, es que aquí, ahí fue cuando dije, aquí hay algo, o sea, como todo lo que yo había visto ya de los clientes de la agencia donde trabajaba, un grupo de negocios al que pertenezco, pues también como que se daban estas conversaciones y de que, ¿y tú haces algo en redes? No, así de que, sí, casi de que chingadera, ni funciona, o sea, así, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y luego llego al meetup y veo eso, o sea, es como, claro que hay aquí algo, es Una oportunidad. un eslabón perdido Ujú. y fue así como se me ocurrió Grow. Y en realidad surgió como, lo que yo me imaginaba al principio eran como bootcamps. Yo decía, claro, las marcas, las grandotas con las que yo trabajo, hacen como en el último trimestre del año, les pagan su sesión de planeación en haciendas y lugares súper que elegantes y Ujú. súper lindos y tal. Voy a replicarlo. Obvio, yo no voy a contratar a una hacienda, pero sí puedo juntar, no sé, 10 15 dueños de negocio y en un sábado, así de que nos juntemos todo el sábado, hacemos la planeación. Y ya estaba lista y entonces fue pandemia. Llega pandemia. Ajá, de que ya tenía el lugar y todo. Y, Ajá. y entonces, pues hubo que moverlo y lo ajusté un poco a Zoom. Y ese camino también ha estado interesante porque yo decía, bueno, ¿cómo lo va a mover? Lo hacía como sesiones, que fueran como talleres, pero también después descubrí que pues no les interesa, o sea, como que es un formato que se desgastó mucho, esto de conectarte al Zoom y hacer el taller, Ujú. etcétera. Y después me decían, es que mejor dámelo a mí solo. Yo les decía, pero te va a costar como 3 o 4 veces más. Sí, no Ujú. importa. Entonces sí fue cuando dije, bueno, esto ya es una Entonces, persona, si hay presupuesto. si hay presupuesto y esto ya se convierte en una consultoría. Entonces te Ujú. puedo dar el acompañamiento, Personalizada. exacto. Me dedico a ti, ¿no? Un mes y medio, 2 meses en lo que creamos todo esto, ¿no? Porque luego también llego y les pregunto cosas y se quedan así de que, Es que te porque digo, realmente hay un hay que gran drenar. hueco. Hay un Sí, gran hueco ahí porque, si bien las agencias no terminan de comprender todo esto, porque es la verdad, o sea, muchas veces ni las agencias mismas, o sea, saben que tienen que vender el servicio porque es lo que está ahorita y porque todo el mundo quiere redes y porque todo el mundo quiere, y es verdad, necesita estar en redes, pero muchas veces no tienen todos los departamentos que cubran todas las áreas, o de repente es un solo monito haciendo todo, que pero tampoco se puede. Entonces, tampoco, y luego por otro lado, los dueños de los negocios, de las empresas, pues menos entienden, solo saben que hay redes sociales, hay Facebook, hay Instagram y hay ahora la nueva TikTok y que hay que estar ahí haciendo videitos. a Es lo costa de único que lo que saben. sea. Sí, sí, sí. Entonces llegan con con ese background, ¿no? Y entonces en lo que te emparejas, en lo que se acoplan, es un proceso a veces hasta doloroso. Sí, totalmente. Y como de darse cuenta de, ay, y sí me ha pasado, o sea, sí tengo clientes que vienen y viven el proceso y se tardan todavía un par de meses más en comenzar a ejecutar la estrategia. O sea, tengo clientes que uno una vez vino él había contratado a un freelancer, ¿no? Y entonces como que había acordado con este freelancer que él iba a hacer todo el contenido y tal, tomamos el proceso y muchas veces también pasa que fue lo que pasó en este caso, como que este freelancer no tenía estructura. Y entonces cuando yo le digo, tú necesitas crear una parrilla de contenidos, necesitas tener tus pilares de comunicación, necesitas
tenerlo ordenado y enviárselo al cliente para que él lo apruebe, porque además era un cliente cuyo Tu giro tono de comunicación, etcétera, etcétera. todo. Ajá. Y además era un giro difícil porque es algo que como que no hay que generar mucha educación al respecto porque no es algo, es algo como que está apenas saliendo, que está como, o sea, estando, sí, como que está abriendo mercado. Ujú. Y le decía, es que hay que explicar un montón de cosas y tú necesitas mostrárselo al cliente para que él te diga que lo que estás diciendo está bien o Es no. verdad. Sí. Exactamente, porque qué tal que tú dices una barbaridad y luego es como de que, pues, o Y sea, súper castigado eso, ¿no? O sea, la gente súper, de verdad exacto. castiga ese tipo de faltas de atención. Es tan simple que, o sea, nada más tantito foco, ¿sabes? Poquito. Ujú. Como que este freelancer no lo aguantó y después de que terminamos el proceso desapareció. Pero ve, o sea, tomamos el proceso y entonces el cliente se ahorró meses de haberle pagado a esta persona sin que Ujú. le estuviera generando, porque aparte él decía, es que yo siento que no tengo libertad. Y yo, ¿cuál sientes que no tienes libertad? O sea, lo único que va a pasar es que te vas a sentar a escribir los copies y los vas a, o sea, ¿o cómo? Y Sí, muchas es que veces también es lo que pasa, no te, hay estructuras, porque una sola persona quiere hacer todo y pues es todo. que sí es imposible que abarques todo, o sea, puedes hacer algunas cosas, pero no puedes hacer todo, no puedes hacer videos, no puedes hacer copies, no puedes hacer contenido de blog, no puedes hacer de community, o sea, no puedes hacer el estratega, ah, porque cada una de esas partes tiene sus propios procesos que si quieres que se hagan bien, pues entonces necesitas como quien sea experto en cada una de esas áreas, ¿no? Claro, y que además se puede manejar. Y otra cosa súper importante es, somos equipo, ¿sabes? O sea, Ujú. cuando, y eso es algo que tanto los clientes como las agencias o profesionales en la industria, pues tenemos que entender. O sea, de repente los clientes es como, pues sí, pero yo les daba toda la información, pero yo les decía, pero yo les corregía, pues entonces ya lo hacía yo. Pero es importante que sepas que, por ejemplo, si tú tienes una empresa de, no sé, pozos de agua, pues el individuo creativo que hace que se vea bonito no tiene idea de cómo De funcionan los los pozos de pozos de agua. agua. Tú necesitas explicárselo y no es por osmosis tampoco de que se los va a aprender. Entonces tú necesitas darle toda esa información a tu diseñador, a quien va a hacer los reels, a quien va a hacer tu página, a quien va a hacer tus redes sociales, para que pues se empape del tema. Puedes Ujú, darle bibliografía, referencias, ¿sabes? Y ujú, entonces así también se vuelve más fácil para los creadores, para los ujú. creativos, pues tomar un poco de línea y ser propositivos. Y entonces que ocurra Y esto, hasta inspiración. exacto, y que ocurra esto utópico de, tengo una agencia creativa súper chida que me hace campañas así, que me hace, pero porque tú ya diste toda la información, hay claridad en lo que se quiere lograr y los creativos pueden Ujú, hacer su trabajo creativo. No están ujú. ahí sacándote la información a cuenta gotas, que es por esto que se O alargan los... porque si no, de otra manera lo que sacas es una foto bonita con un texto X y ya, que sí se ve muy bonito, pero realmente no comunica el mensaje que tu empresa quiere expresar. Claro, no genera, no aporta. Ajá. Sí, sí, Y que al final se ve reflejado en que no genera exactamente. Y exactamente. entonces, a ver, lo que Grow hace es que haces una investigación, digamos, profunda respecto a lo que sea que está ofreciendo la marca o servicio, y con base en eso planteas una estrategia en donde tú le dices, oye, a ti te puede funcionar más esto y esto, y hablamos hasta como de que de repente les puedas decir, pues sí, pero tú, no sé, por decirte algo, tu segmento en Facebook no funciona, o sea, tú igual y no sirve tanto que tengas tanta presencia en Facebook o necesitas más contenido de este tipo. O sea, ¿qué es lo que tú presentas cuando ya ofreces una solución? En realidad, lo que yo hago es que los involucro en el proceso. Mm. Porque si yo solamente llegara a presentarles la estrategia, o sea, la neta es que para mí es lo más fácil,
así de, sí, de esto se trata tu negocio, hacemos la estrategia y te la presento y ya. Lo que Mm. me interesa es que los clientes, o sea, los dueños de las empresas, sepan qué pedir, cómo pedir y qué esperar de lo que están pidiendo a sus equipos, ya sea equipo interno, equipo externo, freelancer, sobrino de Ya. confianza, lo que sea. Eh, pero que ellos tengan claridad y que, o sea, y la verdad es que sí se vuelve un poco como clases, porque te digo, o sea, no necesitan aprender a usar el Business Manager, pero sí necesitan saber que de Facebook pues, se pueden generar, no sé, 10 conversaciones de las cuales se pueden cerrar 2 clientes. Y entonces eso ya es distinto y entonces pueden comenzar a comunicar diferente. Entonces, lo que yo hago es que es un proceso de sesiones semanales que dura de mes y medio a 2 meses y entonces les pido que esté todo el equipo involucrado. O sea, el diseñador, el que va a estar posteando en redes, claramente el director general, si es una empresa donde ya hay departamento de comunicación o de marketing, etcétera, pues ellos muchas veces hasta invitan a las agencias y entonces comenzamos desde cero, o sea, de, primer pregunta en un proceso de growth es ¿de qué se trata la empresa para que trabajes? Y ahí ¿Y, y tienes sesiones individuales o luego o en conjunto o un poco de ambas también? son en conjunto, depende, o sea, pues por eso también ya es como la consultoría, depende de cómo voy viendo que es la dinámica, hago como distinciones específicas con quién va a ejecutar, al director le digo, tú te tienes que fijar en esto, tú que eres el diseñador, acuérdate de esto, tú que vas a hacer el copy, a ver, estos son tus puntos clave y así los voy como uniendo. Entonces, eso está padre porque todos se sienten involucrados, entonces entienden también cómo Ujú. se va creando. Hay veces que hasta los de ventas vienen y está padre porque como creamos también mensajes clave, pues para el equipo comercial es súper útil, ¿no? Sí, no, y haces equipo, o sea, finalmente se logra que sean todo ese equipo, porque luego de repente sí hace mucho sí hace mucha falta la empatía entre los mismos elementos de una misma empresa o de lo que es de un mismo negocio, pues porque a veces pedimos cosas sin saber. El dueño de una empresa obviamente pide ventas generadas por medio de redes sociales sin saber realmente qué está pidiendo, sin saber realmente cuál es el proceso. En cuanto te enteras un poquito de lo que está haciendo, no tienes que ser el experto, pero sabes el esfuerzo que implica para el otro elemento, el que cumpla con su parte, empiezas a ser como más consciente y entonces tus peticiones son como mucho más conscientes y obviamente con mayor resultado, mejor resultado. Claro, y se vuelven peticiones alcanzables, no sueños Ujú, guajiros, cartas de Santa Claus, ¿sabes? ujú, ujú. Y como los junto a todos en el proceso, pues también, y les voy preguntando, pues también está padre porque muchas veces se sienten escuchados. O sea, a mí me parece de que suman a la becaria, ¿no? Y de repente la becaria dice, no, ya estoy aquí porque me apasiona lo que hacen. Y de repente el dueño dice que, wow, ¿y de dónde ¿De salió dónde? Ajá. tanta pasión, ¿no? Entonces, hasta te permite conocer al equipo y valorarlo y da perspectiva. Entonces, pues eso está súper padre. Sí, Y les ese es empiezas un a reto poner un porque valor humano a los elementos que, bueno, de entrada ya ahí tenemos un 50% de camino, de buen camino, o de brecha, de buena brecha hecha, ¿no? totalmente, Primo. rimó, sí. Sí. Sí, totalmente. Y ahí es también donde comienza esto que me decías que te llamaba un montón la atención de Justo. cómo, o sea, cómo voy mezclando. Sí, porque tú mencionas que te gusta mucho la parte del desarrollo personal, la espiritualidad y todo esto, y muchas veces comentábamos antes de empezar a grabar, comentábamos que luego pensamos que es algo como que separado, ¿no? Como de que una cosa es tu chamba, pero bueno, si te quieres, si tu hobby es la astrología o la parte espiritual, pues eso es como para cuando vas a misa y esas cosas. Y no, realmente, wow, cuando descubres cómo puedes complementar todos los aspectos de tu vida juntando una cosa con la otra, o sea, que no están peleados, pues que no son agua y aceite. Sí, y Totalmente. justo eso es un tema que me parece muy interesante y que, a ver,
expláyate, por favor. Mira, todo comenzó, otra vez. Yo comencé un proceso o sea, yo diría como de despertar de conciencia y espiritual casi al mismo tiempo. Fue hace más o menos 7 años y este despertar de conciencia comenzó con un proceso de coaching transformacional al que me llevó un exnovio, que, o sea, como que yo quería mucho esa relación y él estaba así de que, vamos, 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 que por la relación creo que... Total que terminé yendo y estuvo así de que top. Wow. Y al mismo tiempo, eh, en el grupo de medios donde trabajaba, lanzamos Armonía.la, que es un sitio de wellness y de bienestar. Entonces comenzaron a llegar a mí también un montón de De información, información. de maestros espirituales, y son cosas que la verdad siempre de toda la vida me han llamado la atención, pero en ese lado lo que pasa es que también hay mucho charlatán. Y entonces yo sentía, o sea, mi acercamiento a este tipo de espacios en Ciudad de México era de que Coyoacán hippie con los forevers fumando inciensos y dando paz a todos hermanos, ¿sabes? Ujú. Entonces, Sí, como sí. que no había encontrado o no había como visto pues cómo en realidad todo esto se puede aplicar, en dónde estudiar estas cosas, dónde está esta información. Y entonces como pues todo esto se comenzó a revelar, te digo, con mis propios procesos, pues yo también como viví toda esta transformación y tal. Y cuando llego a Guadalajara, o sea, yo ya tenía claro que la parte de la meditación, por ejemplo, la parte, o sea, como todo esto, pues no es ajeno, entonces ya era parte de mi día a día, de mi rutina. Digo, porque no es extraño ver cuando lees sobre los grandes empresarios o personas exitosas o lo que sea, que dentro de sus rutinas están cosas como meditar básico en la mañana, salir a correr una caminata, yoga, una buena alimentación, ya sabes, ese tipo de cosas. No, no todos, todas, pero bueno, te das cuenta que todas estas personas dentro de sus hábitos y dentro de sus rutinas diarias incluyen una parte espiritual, llámala como quieras, o sea, meditación, yoga, lo que quieras, pero al final de cuentas incluyen dentro de sus rutinas diarias un momento para desarrollo personal. Para conectarse. O sea, para mí es para Ujú, conectar. Muchas veces dicen, es que es para desconectarme y no, no, para mí es conectarme. O sea, cuando yo digo, es que me voy a conectar, es que me voy a sentar en mi cojín a estar en silencio, ¿sabes? ujú, O voy a poner mantras, o sea, para mí eso es conectarme, no desconectarme. ujú. Eh, y eso es como una distinción importante. Y Más luego bien desconectados es como estamos todo el demás tiempo. exactamente, totalmente. Y si es como un shift importante, vivir así como, ¿estoy conectada o estoy desconectada? Cuando siento que estoy haciendo todo y no estoy haciendo nada y mi espacio es un desorden, estoy desconectada. O sea, como no he tenido tiempo para mí, a ver, o sea, mis rutinas, cómo están, ya me ganó el día a día El rush. Ujú, y puse la agenda así de que 8 citas y entonces ya no, o sea, ni me pude sentar a comer. Entonces, como pero es notar eso. Y la neta es que todo eso es con práctica. O sea, yo comencé hace 7 años y no hace 7 años fue como que, ay, sí, ya, no manches. O sea, y no han sido 7 años continuos en los que todos los días me levanto a meditar. No, o ujú, sea, ha habido momentos en los que no ha habido, no, no, no. Pero lo que sí es que cuando como que se abrió esto para mí, yo me quedó claro de que no puedo dejarlo. Entonces, estoy constantemente aprendiendo y estoy constantemente así de que, bueno, y ahora esta meditación, y bueno, ahora este proceso, y ahora este curso. Que también es ahí un doble filo, como no estar siempre en cursos, ¿sabes? Como ujú, para estar huyendo sin aplicarlos y sin, ¿sabes? Porque también es ujú. importante, pues eso, y eso va Que te de vuelves espiritual en teoría, nada más, ¿no? exactamente, sí. Entonces, bueno, uno de los procesos que tomé cuando recién llegué a Guadalajara fue uno de propósito. Y yo tengo mi propósito de vida, es una oración súper específica, que es que con mi poder y alegría crecemos juntos en conciencia. Y eso es lo que soy, o sea, eso es lo que yo hago. Entonces, todo Ujú, lo que yo hago está alineado a eso.
Grow Lab está alineado a eso. El Vita Astral está alineado a eso. Si me invitan a algún proyecto o a alguna colaboración o a dar clases o a lo que sea, está alineado a eso, a que con mi poder y alegría crecemos juntos en conciencia. Entonces, eso yo lo tenía súper claro desde que creé Grow. Y después llegaron a mí los registros akáshicos. Yo no sabía qué eran y cuando ¿Qué son recién, los, qué son los registros akáshicos? A ver, primero dime. ahí te voy a platicar. Cuando comenzó la pandemia, yo me despertaba Ujú, pensando eso y no sabía qué era. Y después llegó a mí un podcast con esa información. Los registros akáshicos son el registro de las almas. Todo lo que existe genera registro. ujú. ¿Has visto Loki, la serie de Disney? No, creo que no. No, no, no la he visto. Si alguien de los que nos escucha ha visto Loki, hay como una maquinita que está registrando todo el tiempo. Haz cuenta así. Otra forma de visualizar los registros akáshicos es pues como una biblioteca así de que del todo. Y tu negocio genera registro. Entonces hay como este registro del alma y como eso es energía divina, es energía de alta vibración, si nosotros nos conectamos y elevamos nuestra frecuencia, podemos preguntarle a la energía de nuestro negocio, a la energía de tu alma, a la energía, esta conversación que estamos teniendo tú y yo tiene un registro, por ejemplo. Mm. Y entonces dije, órale, pues qué interesante. Y me puse a estudiar registros akáshicos. Y cuando me pongo a estudiar registros akáshicos, me comienza a llegar también este mensaje de la espiritualidad y la divinidad no es ajeno a la vida cotidiana. Y entonces es como está y existe en todos lados. O sea, no es como de que, ah, sí, ya me voy a desconectar y voy a mi momento espiritual. No, estamos siendo espirituales todo el tiempo. Estamos siendo divinos todo el tiempo. Y entonces entender eso también como que le da como una profundidad a, pues, básicamente todo, ¿no? Pues sí. Y con todo lo aprendido en todos estos procesos, talleres, certificaciones, cuando yo llego con Grow a una empresa, lo primero que veo también es a las personas. Y un poco, pues, leo su energía. No leo sus registros akáshicos. No, no, esto es importante. Nadie puede leer tu registro, el registro de Ah, tu eso alma, te iba a ¿no? preguntar. Ajá. Que tú les des permiso. Como yo no tengo permiso de así de que, pues no, eso es sagrado. Es como verte desnuda, o sea, como ver tu alma. Entonces, Ujú, pues es, sí. no, no. Entonces, pero sí veo las dinámicas y veo, o sea, como hago esta lectura energética como de las dinámicas y de la empresa. Y con herramientas un poco más como de mindset y de coaching, pues voy aterrizando y les voy dando guía. Eso hace que las estrategias por eso las estrategias que se generan en Grow son sólidas y son sostenibles, porque no tienen que ver con los algoritmos. Tu estrategia no tiene que ver con el algoritmo. Si tú tienes claridad en el centro de quién eres, de lo que ofrece tu empresa, de cómo tu equipo está creando y está generando, no importa que un día sean lives y otro día sean reels y otro día sean TikToks y otro día sean funnels. Tu mensaje es claro. Ujú, Entonces, pues ya el algoritmo es lo de menos, ¿sabes? ujú, ujú. Entonces ahí es donde se va combinando todo. Y cuando veo que hay disposición y cuando veo que la energía está abierta, por ejemplo, sobre todo con los directores, pues sí les digo, o sea, puedo ir un poquito más profundo, podemos hacer varias cosas, podemos abrir el registro del negocio para preguntarle cosas, y si tú quieres, pues tenemos esa sesión, o podemos sacar tu carta natal. Y entonces, o sea, porque por ejemplo, una vez me tocó uno que era como súper, tú veías a esta persona, es un tipazazo, pero es súper serio, ¿no? Y entonces iba por la vida Ujú. así, mm, súper serio. Y estábamos en el proceso y me dice, pues es que yo soy feliz y así, y es como, ¿En hermano, no, serio? dile a tu Ponte cara. un letrero que diga feliz, por favor. Exacto. Y le decía, y es un poco, o sea, todos saben que es una persona respetable y honorable,
pero como que no hay espacio como para la alegría o la ligereza o la diversión, sino que todo es siempre muy cuadrado. Muy Y estructurada. se quedó así de que, pero pues ¿cómo? O sea, siguiente sesión me dice, no manches, mi vecina me dijo que se estaba enojada y yo nada más fui por el perrito. ¿Sabes? Y lo único es que Ujú. estaba cansado porque venía manejando carretera, pero como que ya, o sea, me entró eso que me dijiste. Entonces, a ver, ¿qué onda? Y entonces sacamos su carta y tenía mucho, aquí ya voy a hablar de cosas como astrológicas, pero Por favor, por favor. tenía como mucho Capricornio en su carta, que Capricornio es una energía de estructura, de rigidez, de trabajo duro, ¿sabes? Y entonces, pues eso se le notaba, o sea, esa energía se notaba. Entonces había un poco como que equilibrar y decirle como, o sea, es que esta vístete de colores alegres y tal. Y de repente, así cambió, no de que 180 grados, pero ya era más ligero, con su equipo, ya hacía como también más bromas, se vestía de colores vivos y entonces eso también era como de, órale, ¿qué te hiciste? Y ahí es donde comienzo un poco, te digo, como a intervenir con esta parte del desarrollo personal y la espiritualidad. Tiene también mucho que ver con la energía que veo disponible. O sea, si No, y es, sabes qué, independientemente de todo, tiene que ver con que generas un cambio y generar un cambio te da, por supuesto, otros resultados. O sea, lo que suceda va a ser distinto a lo que venía sucediendo atrás, que venías haciendo todo exactamente igual. O sea, el simple hecho de que un día el jefe llegue con vestido, con una sonrisa y vestido de colores cuando tenía 10 años, serio y vestido de gris, pues entonces por supuesto que genera un cambio entre las reacciones alrededor. exacto, abre la energía y entonces se permite que haya como mucha más fluidez y entonces hay más retroalimentación, el equipo siente que puede aportar y que no está tan cerrado y o no les da miedo así de que levantar la mano, ¿sabes? Y hay veces que es al revés. Hay veces que es como, no, a ver, tú necesitas, a ver, siéntate y hazlo, ¿no? Pero eso ya es un poco también, te digo, como del ojo y de cómo yo voy viendo y voy vibrando a las personas. Y también hay personas que me dicen, yo sé que tú eres muy así, no sé cómo sea tu proceso, pero yo no quiero que me hables de cosas astrológicas en el proceso. Y entonces les digo, ah, pues está bien. O sea, todo cool. Si puedo, pongo un poco de coaching y tal, pero no profundizo. Sí, lo que te Entonces, iba a decir, porque seguramente encuentras gente que puede ser muy abierta, pero seguro encuentras gente también que es muy cerrada y que pues simplemente no se abre a ese tipo de cosas. Que digo, también es muy respetable, ¿no? También sí. cada quien es libre de elegir eso. Pero bueno, a ti te funciona, pero ¿cuándo fue la primera vez que a ver, porque yo creo que el empezar un camino en donde empieces a desarrollarte espiritualmente es casi algo que en algún punto sucede, porque también el estar todo el tiempo metido en la parte laboral, en el estrés, en el rush, en el córrele, en el ya no comí, en el ya no dormí, en el ya me enfermé, o sea, también todo eso no puede ser, pues, o sea, no hay manera de sostenerlo. Tarde que temprano truenas, porque truenas. Entonces, casi que es obligado que en algún punto de ese tronar, pues tienes que voltear a ver esta otra parte que cuando ya te metes un poco a ello, te das cuenta pues que es necesaria y que si tronaste es porque justo había un desequilibrio y porque justo estabas desatendiendo esta parte, si no es que ignorando totalmente esta parte. Y es que espiritualidad pues no es ir a misa los domingos, precisamente, ¿no? Que es como el cliché que todo el mundo podría de repente pensar. Espiritualidad es justo eso, ¿no? Conectarte contigo, Ujú. conectarte contigo. Y yo por eso pienso que más bien todo el demás tiempo estamos desconectados y cuando realmente estamos conectados es justo en ese momento. Que luego ya con la práctica, pues entonces lo logras, ¿no? Logras que cada vez más lo que tú haces que está mucho más conectado contigo y entonces cuando lo empiezas a disfrutar y cuando empieza a funcionar, cuando empiezas a ver como que tiene como mejores resultados, y no es magia, es nada más que empiezas a ser más congruente contigo, ¿no? Se alinea la energía. Exacto. Ajá, Ahora, espiritualidad tampoco es ser la morra que está vestida de manta blanca con incienso ajá, encendido, sí, sentada de sí. chiquito todo el tiempo, o con un turbante en la cabeza, porque yo tenía un poco también esa concepción, o sea, como
Pues yo Para creo mí, que todos, ¿no? En algún momento todos. Ajá. sí, como que para mí era, pues, esto que dices, como los que van a misa, religiosos, que yo crecí en una familia católica. eh, y por otro lado, pues es como esta bola de hippies que repiten mantras y que, pues, veganos y que a veces hablan de Kundalini y tal, ¿no? Entonces, mucho, mira, como cuando fue el punto de inflexión, y creo que se ha dado, o sea, se dio bien padre. La neta es que o sea, como que yo no, mi jefa, por ejemplo, la que era mi jefa en el grupo de medios digitales, siento que ella sí tronó, que es como muchas de estas historias, ¿no? De que viven en mundos corporativos, puestos y posiciones non plus ultra y después truenan y entonces se van a un retiro y les cambia la vida. De hecho, mi jefa Ujú, ahora vive en una comunidad espiritual en Oaxaca y está creando otra en Mérida, por ejemplo. ujú, Así de radical fue su cambio. Pero para mí tuvo que ver con este momento de la relación que yo tenía con este exnovio ujú, y que al mismo tiempo llegó toda esta información por el medio que abrimos por Armonía. Y yo me fui a España a terminar la maestría. Entonces, renuncié a Contacto, o bueno, al grupo de medios, eh, como por ir así como a la maestría, y ahí fue cuando cambió un poco el ritmo, y como ya no tenía, pues era nini, ¿no? Ya no tenía nada, ni novio, ni ujú. nada. Bueno, aquí hay otro paréntesis que es importante. Yo soy mitad italiana, mi papá es italiano. Mm, Entonces, tenemos familia en Italia. Cuando termina mi periodo en España, me voy a Italia, a Cerdeña, de donde es mi papá. Mis papás me alcanzan allá y ahí estoy como unos 2, 3 meses. Cerdeña, y ahí fue cuando también fue el bajón de ritmo cañón, o sea, porque Madrid, que estaba estudiando y que pues y que conociendo la ciudad y que no sé qué, y que ahora voy a conocer Barcelona y tal. Y después llego a Cerdeña, que es una isla que está compuesta de pueblititos, donde no ujú, hay nada más que bares. O sea, bares italianos como los ves en las películas de que en el bar venden el café y la cerveza y así. ujú, ujú, Eh, Ahí yo creo que fue cuando ocurrió este como bajón de ritmo cañón. Porque pues ahí sí me desconecté de la ciudad completamente. O sea, mi realidad en ese momento era de que me levantaba a las 7 de la mañana con mi papá y subíamos el cerro y un día subíamos de un lado y otro día subíamos del otro lado y otro día caminábamos por otras calles y después un día vimos, uy, ya hay zarzamoras. Y entonces un día nos llevamos una escalera y cubetas, entonces íbamos caminando y cosechando zarzamoras y, ¿sabes? O sea, como ahí bajó. Y para este punto yo también ya tenía claro que, o sea, como este tema de la presencia, de vivir en presencia. Entonces, todo ese momento que yo estuve en Europa, que además estuve triste porque acababa de terminar con este novio, que era una relación que quería muchísimo, pues me dediqué a vivirme, o sea, a vivir ujú. duelo, a vivir en A presencia, sanarte. Ujú, conocer a las personas que estaba conociendo en la maestría, conocer las ciudades a las que estaba llegando, conectar con mi familia, estar como en el entorno, ver cómo vivían, porque además Cerdeña es una de las zonas azules. No sé si sabes qué son las zonas azules, que son sí, de estas. hecho, tengo idea de, obviamente nunca he ido a Cerdeña, pero tengo idea de qué me estás hablando ¿Sabes porque en a dónde pueden mí, ver Cerdeña? En Netflix está el documental de Zac Efron. Y en ajá, el documental de Zac Efron hay un episodio donde hablan de Cerdeña. Y la muestran ya así como estoy es viendo las fotos, sí, porque, bueno, a mí azul. me gusta mucho, ajá, sí, ya, sí, sí. A mí me gusta mucho, viajar, no lo hago tanto como quisiera, pero luego me meto a ver como blogs y cosas así porque luego te dan tips de lugares que son muy bonitos, pero no son tan, caros porque no, Turísticos ajá, ah, pero que son hermosos y que son como, te dan como alternativas de lugares lindos que necesitas que no necesariamente necesitas un gran presupuesto. Y una vez me salió Cerdeña como una de las sugerencias y por eso me sonaba.
Y sí, ya lo busqué ahorita, lo googleé, ya lo encontré y sí, Sí, sí tiene era el que playas, pensaba. tiene Ajá, playas porque padrísimas. O sí, sea, de que sí, los sí, ricos europeos, ahí van. Yo sí, ya la no vivo en la... típica montañita con sus casitas y que tienes una vista preciosa y todo esto acá tipo Mamma Mía, ya sabes, la playa. Exacto, pero mi familia Ajá. vive en la montaña. O Ok. sea, no está tan chiquita la isla, hay parte de montaña y hay parte, y está en la costa. Las Mm. costas son padrísimas y pues Oye, la qué parte padrísimo, ¿eh? Si yo me voy a recuperar de una ruptura ahí, no me quejo. Digo, no, mejor me gustaría más bien irme con mi pareja y no, olvídalo. Cancelado el ejemplo. O sea, si yo me fuera con mi pareja a pasar un retiro ahí, estaría genial. sí, está padre. Se me hace que ya voy a juntar un grupo de mexicanos, así de, Sí. vengan, vamos. Pero, o sea, ahí fue cuando cambió todo. Y te digo que yo ya tenía este chip de, pues, vivir en presencia. Entonces, yo pues veía la cotidianidad pues, de la familia con la que estábamos, de que ahí las personas tienen sus huertos, por ejemplo. Mm, ujú, Entonces de repente nos decían ustedes, ven, vamos a cosechar las calabazas, o vamos a cosechar ahora los melones. O sea, aprendí un montón. Yo nunca había visto cómo crece un melón o una sandía, ¿sabes? O los ejotes. Y ujú, entonces, así como, pues también como que ahí fue mucho como down, como bajar el ritmo. Y ujú. después, cuando yo estaba en Italia, fue que me hablan para venir a Guadalajara. Que creo que, o sea, fue como paulatino, siento que fue súper bonito, porque entonces de Ciudad de México, de el rush, de así, acelere a tope, Me voy a a estudiar la maestría a España maestría, que y también esto. es un poco acelere, pero no es tanto, y después ya baja más, y después regreso a una ciudad que pues no es el acelere de No Ciudad de es el de, México, ajá, Ciudad de México. es una ciudad en la que hay de todo, que está bonita, ¿no? Y que, o sea, pues está padrísimo, y que además llegué a vivir a súper céntrico y entonces hago 10 minutos a todos lados, así que amo, o sea, Sí, estoy sí, así sí. de... Yo tenía compañeros que igual se vinieron, digo que estuve en una agencia muy grande de acá de Guadalajara y de pronto empezaron a llegar muchos compañeros de la Ciudad de México y era impresionante porque decían, entre ellos decían, no, es que aquí puedes ir a dos lugares en un mismo día. Y yo, ¿what? Sí, no, pero es toda una Ajá. diferencia, ¿eh? O sea, cañón. De que hoy puedo tener, o sea, hoy puedo tener una rutina mañanera en la que me levanto, medito, salgo a caminar al parque, regreso, me siento a desayunar y ya después comienzo mi día. Y a veces hago ejercicio en las mañanas, a veces no, a veces, ¿sabes? Pero hoy existe eso en mi vida. En Ciudad de México, o sea, tienes que considerar una hora de camino para tu cita de una hora y después una hora de regreso. Si estás en Perdiste un, 2 horas ahí. exacto, si estás en un lugar más o menos céntrico. Por eso Ujú, también luego están estos memes de, ay, sí, Ciudad de México bien padre y nada más es como de que Roma Condesa del Valle. ujú, No, sí, eso sí, sí. pasa ahí, que es lo mismo que, o sea, eso es como, bueno, que también aquí, tampoco creo, o sea, ir al Sí, sur de también Guadalajara, aquella. o sea, no. Sí, 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 totalmente. Ajá. Y cada vez un poco más, pero bueno. Exacto, pero, o sea, todavía está manejable. Y Ujú, entonces ahí fue, y, o sea, ha sido, sabes, como todo esto es resultado de un proceso de años y de un proceso de, ok, sí lo voy integrando, ahora ya me caí, ya valió, ya estoy comiendo otra vez chatarra, y ya me estoy haciendo ejercicio, ya, ¿sabes? Bueno, a ver, no, ujú. otra vez, y entonces ahí, Retomemos y sí. tomemos, y Porque después en de, realidad creo que se trata un poco de eso, ¿no? Porque de repente no le queremos, que nos da un poco de miedo entrar porque pensamos que no somos capaces de sostener una vida en donde todos los días te levantas a las 6 de la mañana a hacer yoga y comes súper sano y bla, bla. Y porque también eso es ir al otro extremo, creo yo, un poco, ¿no? O sea, también de repente está padre tener tus escapaditas, está padre de repente, pues hay momentos, hay etapas en las que a lo mejor es como más difícil sostener la rutina de todos los días hacer una hora de meditación y de yoga y de todo eso, y habrá días, y no pasa nada mientras
mientras vuelvas a conectar, mientras vuelvas a hacer, porque en algún punto también tu cuerpo te dice, hey, ya, lo necesitamos, vuelve, vuelve. Claro, totalmente, pero por eso, o sea, como uno de los aprendizajes más grandes en mi camino ha sido justo la presencia. Porque si yo estoy presente conmigo, con cómo mi cuerpo está sintiendo, con lo que me está pidiendo, pues entonces se lo puedo dar, Ujú, perdón. Y a lo mejor hoy es tomarme una coca ujú, o comerme la chatarra más chatarrosa con todo el colorante que pueda ujú, existir. Y a lo mejor no. A lo mejor es, ujú. esta semana solamente voy a comer verduras. Y a lo mejor, ¿sabes? O hoy sí voy a la fiesta a darle durísimo, ¿sabes? Sí, 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 me desvelo, no duermo y... Ajá, pero eso, o sea, como entender qué es lo que te está pidiendo tu cuerpo Ujú, o el momento, la situación, tiene que ver con presencia, con que sí. puedas estar hoy aquí, ahora que estamos grabando esto, por ejemplo. Consciente y escuchando de cuáles son tus verdaderas necesidades. Y Ujú. las tuyas, porque luego nos da por escuchar más las que se supone que deberíamos de, ¿no? Y es también normal, ¿sabes? O sea, como también eso era otra, como hace poco como que traía una idea y llego a terapia y así y le digo, pero ¿sabes qué? Creo que esto no soy yo, es más como de todo lo que todos me han dicho Ajá, que tengo que hacer, que tengo que esto, que ellos probaron esto otro y que así. Entonces, siento que no, y entonces como para. Y es lo mismo con las estrategias. Que si el ujú, compadre ya me dijo que hiciéramos el TikTok, que hiciéramos el funnel, que hiciéramos, no sé, que sí, pero tú vendes pozos de agua. O sea, no, ujú, o sea, ujú, ¿sabes? ujú. Tus clientes no están en TikTok para Exacto. y escucha. Entonces, ¿ves como si está todo conectado? Sí, Aunque de sí, repente claro. sentimos que no. No, yo sí te creo, o sea, yo estoy Sí, convencida de que alineada. sí, ajá, o Sí. sea, realmente coincido contigo, por supuesto que me toca ver que de repente pues habrá quien considere que no, pero yo en mi experiencia, pues podría decir que sí, o sea, de alguna manera, o sea, la información que tienes te sirve para lo que, si la puedes, si la aplicas bien, te sirve para cualquier aspecto si la aplicas consciente, es que ni siquiera es bien, pues, o sea, si la aplicas como muy consciente, te sirve para cualquier aspecto de tu vida, o sea, no está peleado con lo laboral, ni una cosa ni la otra. Te decía hace ratito, aquí en la comunidad habemos muchas mamás, ¿no? Y hay muchas, mujeres emprendedoras y hay muchas mujeres que están trabajando, pero que al mismo tiempo son mamás. Y es, esto de pensar de que tienes que elegir entre una cosa o la otra, pues creo que ya no es posible hoy en día, pues, o sea, porque tanto derecho tienes de ser mamá, de cubrir esa necesidad tuya de ser mamá, como de desarrollarte en el mundo laboral. Entonces, ¿por qué tienes que elegir entre una cosa u la otra? Si puedes, pues es que no es tanto mezclar, es más bien convivir con ambas partes, pues no negar una ni negar la otra cuando estés separados, porque al final eres tú una sola persona. Entonces, no tienen, o sea, puedes hacer lo que decidas hacer realmente. No tienes por qué renunciar a una cosa porque quieres seguir la otra. Obviamente hay etapas en donde pues te enfocas más en una cosa y hay etapas en donde te enfocas más a otra, pero no quiere decir que te tengas que divorciar de alguna de ellas. Es súper importante lo que dices, que es también un poco el mensaje de los registros akáshicos que te decía hace un momento. O sea, toda esta conexión divina y toda esta onda espiritual está con nosotros todo el tiempo. Entonces, si eres mamá y quieres meditar y no puedes, porque la vida es vida, Mm, pues a lo mejor lo único es como, a ver, en presencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Comiendo con mi hija. Voy a comer con mi hija. Y ya, ¿sabes? O sea, ujú, algunas veces la espiritualidad se ve así y algunas veces se ujú, ve haciendo 3 horas de yoga y algunas veces se ve.
meditando 15 minutos y algunas veces se ve dejando que pase el coche en periférico, o en los meteos. Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, también siento que es importante, y a lo mejor ya va a cambiar un poquito también, pero que o sea, mucho de por lo que hice el Vita Astral es eso, porque para mí fue importante reconceptualizar la espiritualidad, o sea, entender que si yo me conecto y que si yo me entiendo como una mujer espiritual, no tiene que ver con que voy a estar sentada con manta e inciensos 3 horas al día en un Mm, altar, y que se puede ver de muchas formas, y que se puede ver, ujú, por ejemplo, pues teniendo una empresa padre o vistiéndome como me gusta vestirme, usando las marcas que me gusta usar, ¿sabes? Tampoco está peleado con que sí, o sea, con el dinero o con no el dinero, o con vivir en donde ujú, me gusta ujú, vivir o con... Entonces, como toda esta reconceptualización y reinterpretación de lo que es, para mí fue importante y comenzar a vivirla, pues es lo que, o sea, termina de integrar. Y ujú. creo que eso es súper importante en una época, o sea, como en los tiempos que estamos viviendo, me encanta decir, en los tiempos que vivimos. Porque claro, o sea, se está abriendo un montón la energía para muchas cosas, para que si tú eres mamá, pues está bien que llegues a la junta con tus hijos, ¿no? Así de que, ok, entendemos, o lo que sea que ocurra. Ujú. Sí, sí. Y, y tiene que ver con esto, con reinterpretar las formas en las que, o sea, en cómo hoy vivimos. Y eso es importante, sobre todo después de la pandemia también, Ujú. o sea, que fue sacudidón Sí, máximo, sí, sí. de muchas formas, para muchas personas. Entonces, eh, eso, si pudiera como dejarlos con algún cuestionamiento, es como, ¿cómo se ve para ti hoy la espiritualidad? Porque a lo mejor hoy sí para mí sí se ve, como te digo, meditando 3 horas. Pero si en 2 años me hago mamá o tengo un toddler de 2 años gritando por toda la casa, pues a lo mejor la espiritualidad se va a ver diferente, no Con gritándole mucha a ese paciencia. individuo, ¿sabes? Que está creciendo y que, Sí. bueno, Tu espiritualidad se va a ver contando hasta 10 antes de saltar el primer grito. exactamente, ¿sabes? Sí. Pero es No, eso, tampoco juzgarnos de ujú, nuestros propios procesos, eh, exacto, sí. como, o sea, como vernos con compasión. Compasión es lástima. Mm, Vernos con compasión es vernos con amor. sí, totalmente de acuerdo, sí. Y yo creo que se ve pues como, o sea, se ve como se siente bien para ti. No se tiene que ver como una fotografía de nada, o sea, se ve justo como se siente bien para ti. Y puede ser una manera, lo más seguro es que vaya a ser una manera totalmente distinta a todas las demás que has visto, porque justamente se trata de ser congruente contigo, con lo que hay dentro de ti y no con todo lo que está afuera. Y está bien, o sea, lo que sea congruente contigo, lo que se sienta bien en ti, eso es lo que está bien. Ahora, ¿cómo lo mides? Porque siempre es como de, no, Y cómo sé si estoy a lo bien o mejor no, ¿no? cómo sé, ¿no? O sí voy a ir a mi canalización de ángeles o a que me lean el tarot. No, ¿te genera ansiedad? Ay, no. O sea, si sales como con así inquieto o decides, sí, ahora ya voy a hacer como mi rutina o ya voy a comer, y entonces estás como todo ansioso, como, Ujú, ahí no es. O sea, el no, termómetro es cuánta paz te trae esa elección, ujú, cuánta ujú. paz te trae esa decisión. O sea, si hoy elegí comer verduras, o sea, sí, o a lo mejor hoy se me antojan unos tacos así, Ajá, dobles, ¿no? Por poner un ejemplo muy, sí, muy simple. ¿No? Pero, o todo esto de que voy a que me lean las cartas y sales así todo ansioso, o sales así como de, pues sí, que es muchas veces lo que pasa cuando vienen conmigo, así como de que, y entonces, y ya, así, las respuestas nunca son las respuestas así como, sí, ajá, o sí te quiere, o así, ajá, sí, no. porque además tú ya traes, ¿no? Tú ya traes tu lista de preguntas junto con las respuestas que quieres escuchar, la verdad. Ajá. Entonces, hay veces que en la primera es así como, y a veces son cosas tan simples como, lo único es que necesitas mirarte con compasión. Mm, Y entonces, y de ahí ya deriva así todo, ya, era lo único que necesitaban escuchar.
Entonces, y les pregunto, ¿y cómo te vas? Me siento muy tranquila, me siento en paz. Entonces, eso es importante, que tú sientas paz. Si no sabes cómo se siente la paz en tu cuerpo, entonces ahí sí comienza, por ejemplo, a darte unos minutos, 1 minuto al día, así, A respirar. a respirar. Ujú. Sí, sí, sí. Tan padre que es luego cuando empiezas a encontrar diferentes herramientas que te ayudan a conectar, porque hay momentos en el día en que realmente lo necesitas, ¿no? Hay momentos en el día en que todo se sale de control y todo es demasiado, y cuando te empiezas a enterar de todas estas herramientas tan simples como ser consciente de tu respiración, o sea, todo cambia, ¿no? O sea, el tener algo que nos regrese a nuestro centro es maravilloso. O sea, puede hacer la gran diferencia. Claro, totalmente. Y bueno, ya antes de irnos, nada más cuéntanos un poquito de tu podcast, de qué se trata, dónde te escuchamos. Sí, cuéntanos un poquito de tu podcast, que es el último tema que nos falta por tocar. El Vita Astral está en todas las plataformas de audio disponibles. Ujú, La verdad es que no genero tanto contenido como me gustaría, porque pues, hoy no es una prioridad para mí, es algo que hago por compartir y porque me gusta. Entonces nada más hago como 2 temporadas al año. Estoy por comenzar la quinta, pero ya tengo 4. Entonces en cualquier plataforma lo pueden encontrar. Es el Beat Astral, el Beat de latido. ujú. Y ahí lo que hacemos, bueno, lo que hago es explicar un poco como la astrología de una forma práctica. O sea, si quieren venir a entender su horóscopo, este no es el espacio. Es más bien como de que explico cómo son las energías, ¿no? Entonces, la primera temporada se trata de la energía de cada signo, de lo que significa que si el sol, que si la luna, o que si el ascendente, etcétera. Después tenemos una temporada en la que hablamos de los elementos, ¿no? Porque cada signo es signo de agua o de aire o de fuego, Ujú. tierra, y entonces eso cómo se ve, y entonces en esa temporada invitamos a personas a maestras que desde nuestra perspectiva, porque esa temporada la hice con mi maestra, eh, reflejan un poco esa energía, ¿no? Entonces así como de por eso te digo, cómo se ve en la vida. Después hay una temporada en la que explico la energía planetaria, que eso también está padre. En esa lo que hago es explicar la energía de los planetas, de qué va, y mis invitados son hombres, y son hombres que desde mi perspectiva están trabajando en conciencia y están generando, eh, como están aportando valor desde un lugar importante. Porque también de repente siento que este mundo espiritual, Luego, astrológico de sí, desarrollo personal está de que 80% mujeres y casi no sí, hay hombres. Y es ajá. importante también darles visibilidad, porque su energía importa y porque lo que hacen importa Por también. supuesto. Sí, porque Entonces, también, digo, son parte del equilibrio, ¿no? totalmente. Entonces, explico los planetas, así como, y lo mismo que con las de los elementos. O sea, invité a hombres que, por ejemplo, Mercurio, pues desde mi perspectiva se ve, o sea, tiene como energía de Mercurio. Saturno, pues Oye, tiene. qué bonito esto, fíjate, creo que sí es muy importante esto que dices, porque luego tendemos a ser como muy inclinados hacia las mujeres, todo esto que tiene que ver con la espiritualidad. Y pues sí hay hombres que también están involucrados y que son muy sensibles en esa parte. Qué bonito que que tengan este espacio y que puedan también como expresarse. Digo, cada Sí, vez se ve un poco más, o sea, cada también, vez se ve un poco más y que también lo están haciendo bien. ujú, Y es importante, o sea, por eso hice esa temporada con hombres, porque es importante como que lo vean y que pues los mismos hombres se inspiren de ellos mismos, así ujú, como nosotras nos inspiramos de ujú, nosotras, ujú, creamos comunidades, pues que ellos vean y digan, ah, no manches, o sea, como hay alguien que, o sea, hay un maestro de Kabbalah que, ¿sabes? Es como, claro, ujú, sí, y un poco como también reinterpretar un montón de conceptos. Esto que te decía hace un momento, reinterpretamos los conceptos, reinterpretar la espiritualidad, reinterpretar lo que significa para ti. ujú. Entonces, eso en la última temporada hay un cuento, hay entrevistas. Esa última temporada está padre. Es una temporada como que hago recuentos y no en todos los episodios hay entrevistas,
pero por ejemplo hay uno donde hay gente común y corriente que está en un camino de conciencia y de espiritualidad, que también esa es otra. O sea, si tú estás en un camino de conciencia y de espiritualidad, no se tiene que ver como convertirte en coach, ¿no? O Ujú, como convertirte en el que da retiros o en que, lo que sea. Puede ser que sea un camino, sí, pero si eres contador, también eso es súper espiritual. Si eres abogado, eso también es súper espiritual. Entonces invito así así de que hay uno que son amigos míos, hay uno que es maestro de educación física, ¿no? Uno que es ujú, florista, o bueno, diseñador floral, hay una chava que vende aceites esenciales, o sea, ¿sabes? Y ellos están viviendo en conciencia todo el tiempo y pues no necesitas soltar tu vida godín o tu emprendimiento para ujú. justo conectar pues, Al con el contrario. propósito y con la espiritualidad y con etcétera. Eh, Tengo reflexiones, por ejemplo, pues, de vivencias que he tenido y de eso va, básicamente de eso van las 4 temporadas que tengo hasta ahora de Vita Astral. Y es un poco eso, como cuestionar y reinterpretar y ver desde una perspectiva distinta, por ejemplo, la astrología, que también es cero Ujú. determinante, o sea, así, es Géminis, y por eso los Géminis. Así, y entonces, pues, así. Sí, yo tuve alguna vez un jefe que cuando llegué a entrevista, lo primero que me preguntó fue, Aries, ¿verdad? Y yo, sí, Sí. también estudié en la, ¿no? Y tengo especialidad en, sí, Sí, sí o fue muy sea, chistoso. claro, lo que pasa es que, pues, cuando ves así la energía, pues te da guía y te da pistas, pero no es súper determinante. Sobre todo, pues, una carta astral, por ejemplo, pues es para que la trabajes y la trasciendas, no es determinante. Aries, y se enojan todo el tiempo. Pues no, de hecho, lo que vienes a hacer es aprender a manejar tus emociones, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú, sí, sí, sí. No, Eso, y hay un montón de herramientas, realmente, si te empiezas a interesar, la verdad es que ya existen un montón de herramientas y seguro encuentras una con la que tú te identificas o haces una mezcla de una con otra que a ti te funciona, que a ti te puede funcionar bien. Y así, bueno, el chiste es que bueno, lo padre es que cuando empiezas, como a ti te pasó, ¿no? O sea, cuando lo necesitas, cuando estás abierta y preparada para empezar, a desarrollarte en esa parte de tu vida, pues te empieza a llegar la información que necesitas, totalmente, justamente. totalmente. En el momento adecuado, entonces también es otra enseñanza. Todo Sí, ocurre en el momento adecuado. Confía, aunque exactamente, sea súper así de que, hoy no la veo, es el momento adecuado. exacto, sí. Confiar. Ahorita dijiste otra de los conceptos difíciles o de las partes difíciles de poner en práctica, ¿no? Confiar, confiar. Sí, Pero bueno, muy bien, pues ya nos fuimos súper largo en esta charla. La verdad es que está muy padre. No quisiera cortar, pero pues también digo, no nos vamos a quedar aquí toda la noche entiendo, en la entiendo. platicada. Igual y luego sí nos echamos un cafecito, ¿no? Para seguirle en la plática. Pero Sí, bueno, antes de irnos, obviamente tenemos que hacerte la pregunta obligada. Somos una comunidad de geeks, o sea, la tecnología está en nuestras vidas y en realidad está en la vida de todos, aunque no, a veces no nos demos cuenta, pero bueno, nosotros sí somos conscientes de que la tecnología es parte de nuestra vida, parte de nuestros proyectos. Y entonces nos gusta preguntarles al final del episodio a nuestras invitadas, desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la tecnología en tu vida? qué difícil. Eh, Qué difícil porque justo hoy en la tarde tuve una conversación un poco al respecto. Yo creo que son herramientas, o sea, la tecnología ha sido muy útil de muchas formas. Nos permite crear y nos permite conectar y nos permite eh, crecer de muchas formas, pero si nos perdemos ahí, es como este filito como peligroso. Siento que ah, son herramientas de trabajo, pero también pueden ser herramientas de desarrollo personal. Por ejemplo, o sea, muchos de los talleres o de los cursos que he tomado han sido a través de plataformas
que están desarrolladas con tecnología. Entonces, claro que son importantes. Mm, la clave es justo lo que dijiste, o sea, como que las podamos utilizar en conciencia. No quiere decir que no las vamos a utilizar, no quiere decir que estoy peleada con la tecnología, con un medio de tecnología, o sea, no quiere decir algo que sí me parece importante decir desde una perspectiva espiritual es todo bien con la tecnología y los desarrollos, pero cuando la tecnología se vuelve como de que se pone en tu cuerpo, ahí tengan cuidado. Sí. Sí, pues es que creo que es como la tecnología, desde mi punto de vista, ya lo he dicho muchas veces, la tecnología es solo la tecnología, es una herramienta que está ahí para que tú le des el uso que decidas darle. Bueno o malo, desde tu concepto de bueno o malo, ya depende de cada quien. O sea, la tecnología es una herramienta, tú sabes, al final tú decides cómo es que la usas. Y como cualquier cosa en la vida que se hace en exceso, termina siendo perjudicial. Si comes mucho en exceso, es perjudicial. Si haces mucho ejercicio, es perjudicial. Si lo que sea que hagas en exceso, obviamente te lleva a un extremo que ya no es sano. Lo mismo con la tecnología. Es Totalmente. justo eso, no cruzar esa línea, mantenerte ahí en el punto en donde es una herramienta que puedes utilizar a favor. Sí, sí, que la tecnología tú la utilizas, Ujú. no, No ella a ti, no ella a ti y no estás pegado como a eso, ¿sabes? Y que es una línea que bien no delgada. depende tu vida de eso. Sí, sí. Sí, Y ahora con el anuncio de que stop, detengan inteligencia artificial, pues ahí está, justo eso, ¿sabes? sí, sí, sí. Inteligencia artificial, el tema de hoy, ¿verdad? Ay, sí, ¿qué te digo? No Pues sé. bueno, muy bien. Pues ahora sí, déjanos tus redes sociales en donde podemos seguir en contacto contigo si te estamos escuchando ahorita y decimos, mira, qué interesante, quiero saber más de tu proyecto de podcast o queremos saber más de Grow Lab o de lo que sea. ¿En dónde te encontramos? Mira, en @caromeloni, en Facebook e Instagram y caromeloni.com. Y desde ahí, en Caro Meloni publico temas de espiritualidad y desarrollo, pero también ahí le doy visibilidad a Grow y también le doy visibilidad a Elvita Astral cuando salen episodios. Ujú, Entonces, como que la principal es esa, pero si quieren ir específicamente a Grow, es Grow Digital Lab, Grow de crecer, Grow, Digital ujú. LAB. Y el Bit Astral es el Bit Astral, el BAT del latido. Muy bien, perfecto. Bueno, Pues ahí está, ahí está. Recuerden cualquiera de los temas que le haya gustado o todos un poco, pues como sea, ya sea como Caro o ya sea como el Bit Astral, perdón, o como Grow Lab. como Grow Lab. Sí, pasen a saludar. Muy bien. Muchas gracias, me encantó No, platicar. al contrario, muchas gracias a ti. También me encantó mucho esta plática. Te digo, ya luego nos tomaremos un cafecito y nos extenderemos más. Y bueno, Perfecto. también muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden que se pueden suscribir a todos nuestros canales si no lo han hecho aún. Este es un buen momento para hacerlo. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Caro. Gracias a todos. Bye Es bye. un placer. Bye.